alguien para Sergio, para Rodrigo. Hola, muy buenos días. Buenos días, santos días. Bienvenidos, hermanos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Queremos agradecer todas las consultas que nos están haciendo porque tal como dice el curso en el libro de texto, la respuesta que le das a tu hermano también es para ti. Así que gracias a nuestros queridos espejos por enseñarnos tanto de nosotros mismos y que manteníamos escondido. Buenos días, Leti. Buenos días, muy buenos días a todos. Muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Y efectivamente, esta forma de preguntar y de compartir las experiencias, pues es el hackeo colectivo que tenemos, ¿no? O sea, nos hackeamos mutuamente. Y es así como vamos avanzando en este camino y vamos todos sanando. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues sí, siempre un gusto poder reconciliarnos con nuestros pensamientos, reconciliarnos con aquellas emociones que se ven reflejadas en los demás. Entonces también muy, muy agradecidos por permitirnos ese momento de reconciliación con nosotros mismos a través de este curso. Llevamos ya poquito, estamos pasando los 40 días de haberlo iniciado, no de la lección, y los cambios han sido maravillosos. En verdad, yo creo que no nada más para mí, sino para muchos de los que están compartiendo con nosotros este caminar. Gracias a todos. Buenos días, Gerardo. Tienes tu micrófono apagado. Pero parece que salió de la... Bueno, pues en lo que entra otra vez Gerardo, vamos a contestar algunas preguntas. Tenemos una de Belén Magabe y nos dice: hola, buen día. ¿Cómo puedo entender mejor cuando me refiero a mi santidad? Aún no logro identificar bien. ¿Qué nos dices, Leti? Pues bueno, yo había comentado en estos ejercicios que son difíciles de aceptar, más que nada de aceptar, porque no nos creemos santos, porque creemos que somos pecadores, porque nos estamos llenando de culpas toda la vida y traemos esas culpas de siempre, ¿no? Entonces, pues no se trata de querer comprender o entender, sino de aceptar que somos hijos de Dios y que por ende somos santos, tenemos una santidad que se nos extendió porque somos a su imagen y semejanza. Y no cuestionarlo, porque el ego es el que dice: a ver, ¿a poco eres santo? A ver, pero si tú has hecho y no has hecho y esto y aquello. Entonces, eso es lo que hay que evitar darle voz al ego para que pues no nos quite del camino, no nos saque del camino en el que llevamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que eso sería muy, muy útil para Belén, el aceptar primero que es hijo de Dios y por ende tiene todos los atributos de Dios, porque es una extensión de la mente de Dios. Exacto. Gracias, Claudia. Adelante. Yo le diría, Belén, que cuando yo leí el curso por primera vez y leí que mi santidad era mi salvación, dije: estos sí están perdidos, o sea, los perdimos. Yo no podía entender que todos éramos santos, y más viniendo de una cultura en donde se venera a los santos y había que rezarle a San Martín de Porres y a San no sé quién. Y entonces yo decía: santos ellos, o sea, nosotros aquí pecadores, ¿no? O sea, como así, literal, yo decía: los perdimos, esto no es para mí, yo no soy santa. En mi primera vuelta ni siquiera logré entender esa parte en donde la santidad es inherente a cada uno de nosotros, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros reconciliamos esos pensamientos, cuando nosotros vamos haciéndonos, nos vamos creyendo ya que nuestra mente es la mente de Dios. Y si tenemos todos los atributos de Dios, entonces cuando empezamos a perdonar,
empezamos a integrar la santidad a nosotros. Entonces, es un proceso. Y sí, Belén, todos somos santos porque somos el santo Hijo de Dios, creado en su imagen y semejanza. No es soberbia, más bien cuando no te lo crees es el ego que te está saboteando, porque no te quieres deshacer de ese pensamiento e integrarte. Pero vas a ver cómo cuando empiezas a perdonar, van pasando estos milagros, porque ya vas integrando a otra persona porque ya perdonaste, porque vas integrando una circunstancia porque ya perdonaste, y entonces vas a encontrarte con tu santidad. Muchas gracias, Claudia. Está muy claro, sumamente claro lo que dijeron. Yo nada más voy a agregar que el ego conoce muy bien lo que es la culpa, ¿sí? No conoce lo que es la santidad, y como nosotros nos hemos confundido con el ego, no sabemos lo que es la santidad, por eso no es algo que tengamos que entender. Pero ya lo dijeron, todo lo que dijeron está perfecto. Así que tenemos otra pregunta desde España que menciona de una manera directa por el chat personal. Es de nuestro querido amigo Pichi José Sánchez. Y pregunta, ¿hay algo que se me escapa en las lecciones 36 y 37 cuando decimos, mi santidad envuelve esta silla y mi santidad bendice esta silla? Si todo este mundo es una proyección nuestra, por lo tanto una ilusión, ¿qué tenemos que bendecir? Claudia, por favor. Nuestra visión. En realidad lo que estás bendiciendo es tu visión acerca de la silla, porque la silla no necesita ser bendecida por ti porque ya es, o sea, ahí está, ¿no? Pero en realidad lo que tienes que bendecir es tu visión acerca de la silla. Es muy simple. Carlos, tu micrófono está cerrado. Sí, porque se entendió acá la bomba. Okay, por eso hace ruido. Ya. Bueno, si quieres que siga, pues entonces yo creo que ya, no sé qué más preguntas haya o le quieran dar una respuesta a Pichi. Sí, dale la respuesta porque yo acá tengo mucho ruido, por favor. No, pero ahí te va. En realidad lo que él tiene que corregir, o sea, si no entiende cómo mi santidad, fíjate, te voy a poner un ejemplo bien claro. Felipe tenía ruidos la computadora, tenía la bocina de la computadora, estaba fallando y estábamos platicando acerca de que teníamos que llevarla a arreglar porque no podíamos hacer una buena transmisión porque la bocina estaba fallando. Y justamente en el ejercicio de mi santidad envuelve todo lo que veo, Felipe dice, mi santidad envuelve la computadora y la bocina. En realidad, lo que él bendijo y lo que él hizo fue corregir su percepción acerca de la computadora. A él le daba miedo que la computadora se descompusiera y no pudiéramos transmitir. Cuando la bendice, no está bendiciendo a la computadora como tal, está bendiciendo su percepción acerca de las emociones que le causaban que la bocina estuviera mal. Pero antes de eso tuvo que haber habido un origen para que la computadora se oyera mal. Y entonces corrige la emoción, se le va el miedo, dice, ok, ya encuentro otra forma de transmitir, bendice su emoción y entonces la computadora queda totalmente arreglada. La bocina está como nueva. Excelente. ¿Quieres agregar algo? Sí, es que, bueno, sí, el punto en estos ejercicios no es ver el objeto, sino lo que lleva de emociones en ese objeto, porque hemos dicho que estos objetos, todo lo que vemos, es una proyección de todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, de los conceptos que le hemos puesto a esto. Entonces, si yo bendigo, pues quiero ver más allá de todos esos conceptos y todas esas experiencias que yo le he puesto a esos objetos. Y por eso lo que dice Claudia, ¿no? Son las emociones que tienen esos objetos, es lo que se bendice, ¿no? El propósito real de esas cosas. Sí, porque no hay diferencia, los ejercicios dicen muy claro que no hay ninguna diferencia entre las cosas que crees que piensas
y las cosas que ves afuera. Por eso, o sea, el propósito, como dice Claudia, efectivamente es sanar tu percepción. Bien, adelante, pues vamos a comentar la lección de que, bueno, con las preguntas que nos acaban de hacer, tiene que ver mucho con la lección de ayer. No hay nada que mi santidad pueda hacer. Adelante, Claudia, por favor. Cuando dices no hay nada que mi santidad no pueda hacer, entonces ahí te das cuenta de que ya eres un obrador de milagros. Y voy a poner el mismo ejemplo de la computadora. Mi santidad envuelve esta computadora. Mi santidad bendice esta computadora. No hay nada que mi santidad no pueda hacer acerca de la bocina de esta computadora. No hay nada que mi santidad no pueda hacer, porque cuando unificas todos tus atributos con los del Padre, entonces ya estás obrando milagros. Y al principio tal vez se van a manifestar en cosas tan simples como una bocina de una computadora, pero el curso dice que no hay milagros grandes ni pequeños. Si tú lo aplicas a todo lo que sientes, a tu matrimonio, a las personas con las que has tenido alguna dificultad, aquellas cosas que te detienen, a tu abundancia, y dices, no hay nada que mi santidad no pueda hacer, entonces ya te estás reconociendo como el santo Hijo de Dios que puede obrar las cosas como Él las hace, donde puedes transformar el agua en vino, donde puedes transformar el rencor en amor, donde puedes transformar la oscuridad en luz, y entonces ahí es donde ya estás unificándote con el todo. Por eso no hay nada que mi santidad no pueda hacer, porque mediante tu santidad, dice, Dios se vuelve accesible. Entonces ya tienes acceso a esa mente divina que eres tú mismo. Por eso esa lección es hermosa y repetirla siempre te va a llevar a algo. Inclusive, aunque vayamos en la lección 100, siempre puedes recurrir a no hay nada que mi santidad no pueda hacer, porque vuelves a unificarte, porque vuelves a encontrarte con la mente de Dios. Adelante. Exacto, es que son de esas lecciones que le gustan a uno mucho, ¿no? Que son de la colección especial, que no debe haber una colección especial porque todas son buenas, pero cómo experimentas cosas bonitas, precisamente, bueno, cosas que te hacen sentir en paz. O se muestran manifestaciones materiales, pues es cuando dices, es que esta lección es fabulosa, ¿no? Yo tengo una experiencia que a mí me ocurrió que a principios de año participé en un concurso y ya les había comentado que pues ese concurso era proponer cuestiones de arte, hacer obra nueva. Entonces, pues yo le dije a Leti, oye, mira, está tan bonito ese proyecto que sin importar si me gano el premio o no, yo voy a seguir haciendo esto por mi cuenta. ¿Por qué? Porque está muy bien, el proyecto lo había elaborado de una manera muy, muy clara, muy consistente. Y lo curioso, no solamente que gané el concurso, entre otras personas, sino que empezaron a aparecer algunos elementos que yo necesitaba, que ni siquiera estaba buscando. Apareció un programa de grabación, un programa de una empresa, la más conocida de grabaciones de música, que estaba ofreciendo el programa en una versión gratuita, pero está un poco limitado, pero es para que lo aprendas. Entonces, mira, perfecto, pues está excelente, ¿no? Y aparte, curiosamente aparece en Facebook, aparece un programa, dice, baja este programa porque este programa te va a ayudar a escribir todo lo que tú quieras para el instrumento que quieras, en el tono que quieras. Y yo siempre he hecho las transcripciones a mano, a lápiz, y después tengo que entintar y después tengo que borrar. Pues el caso es que este programa que se llama MuseScore hace la edición de la partitura tal ya para imprimirla. O sea, ya para hacerlo en una cosa muy seria, así como compra uno de las partituras. Eso es una cuestión muy simple. Es muy sencillo, ¿sí? Pero yo no busqué las cosas, sino que la vida te va proveyendo cuando tú tienes la mente libre de obstáculos. Empiezan a aparecer cosas que van mejorando tus condiciones. Así que, bueno, esta es mi experiencia, porque
la única manera, como les estaba diciendo, es que la única manera de entender el curso no es a través de hacer un desarrollo intelectual, hay que experimentarlo. Adelante, Gerardo, estamos comentando nuestra experiencia con la lección de ayer. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días. Aquí unos detalles con el internet, pero ya estamos otra vez aquí de vuelta. Pues la lección de ayer fue increíble para mí porque me dio una perspectiva de que no importaba qué problema, qué situación, qué cosas tenía que hacer, qué cosas tenía que decidir, porque incluso ayer fue un día en el que tenía que hacer algunas decisiones con la empresa y simplemente cuando veo que el milagro resuelve todo, que cuando mi santidad, o sea, no hay nada que no pueda hacer, pues genera mucha paz porque casi a muchas de las acciones que hacemos, que yo hago, pues le coloco me conviene más esto, me gustaría más esto, para mí lo lógico sería esto, y desplazamos todos esos pensamientos que de alguna forma producen preocupación y empezamos a decir nuestra santidad, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Y esa parte, las respuestas empiezan a llegar, incluso la gente empieza a cambiar, las cosas se empiezan a mover en el ámbito que nosotros vamos viendo. Si vemos abundancia, en ese ámbito se empieza a mover todo. Si vemos paz, las cosas empiezan a tener resoluciones en paz, sin llegar a otras cuestiones. Y para mí sí fue muy, muy interesante, más que nada por decisiones que tuve que tomar y acciones que tuve que tomar. Y yo decía, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Y empezaba a decir la lección y justo cada lección en tu vida te va a ir dando las respuestas que necesitas y que te hagas en el preciso momento que lo necesitas. Parece que hay una sincronicidad ahí muy impresionante, precisamente porque estamos creando hacia la paz y hacia la unidad. Adelante, Leti, por favor. Sí, muy bien. Gracias, Gerardo. Para mí esta lección es una lección de poder. Es enseñarnos el poder que tenemos y que no va a haber nada que nos cause ningún miedo, ninguna angustia, ni nada. Ya sea en nuestras propias circunstancias o cuando estamos involucrados en circunstancias de otras personas, porque todos somos santos, finalmente toda la santidad va a llegar a todos y ese círculo virtuoso que decía yo ayer, cuando santificas y eres al mismo tiempo santificado y que nos llena de una gran paz. Este ejercicio, lo repito, una enseñanza del poder que podemos tener y que no hay que cuestionarlo, hay que ejecutarlo, aceptarlo y vivirlo. No cuestionarnos si de veras tenemos todo este poder que nos está dando esta lección. El poder resolver cualquier situación que tengamos y no tener más miedo ni sufrimiento, ¿no? Sino tener paz absoluta. Gracias, efectivamente. Oye, aquí tenemos una pregunta, pero de Guis, pero la redacción tiene muchas letras que están incorrectas, no lo puedo reconstruir. Si, por favor, nos vuelves a hacer la pregunta, porque hay muchas letras equivocadas. Entonces, por favor, Guis, para que te podamos contestar. Bueno, pues vamos a seguir. Por favor, Felipe, con la lectura del libro de texto, el número 26, el versículo número 26, por favor, si nos haces el honor de leernos, por favor. Está el micrófono apagado, ¿eh? Hola, buenos días, lo voy a leer yo. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Ahí les va otra vez. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Adelante. Pues tú, Claudia, ya que estabas diciéndolo, porque se te oye en el tono de voz que lo entendiste perfectamente. Claro. Los milagros representan tu liberación del miedo. Quiere decir que todo lo que vivimos en la vida,
que no está en plenitud proviene del miedo. Entonces, cuando tú sanas el miedo, cuando empiezas, lo contrario, el amor y el miedo son antagónicos. O tienes miedo o tienes amor. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, no puedes decir, amo algo que te da miedo. Es como una redundancia. Entonces, cuando tú empiezas a vivir, a deshacer el miedo y a manifestar amor, entonces aparecen los milagros en tu vida. Expiar significa deshacer. Recuerda que este es un curso de deshacimiento, de borrar las ideas, por eso se llama hackeando tu mente, porque tienes que deshacerte de todos esos pensamientos, de todos esos recuerdos, de todas esas vivencias que has ido incrustando en tu mente, en tus canales neuronales, para meter nuevas y amorosas ideas, así lo llamaría yo. Entonces, para el aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros, quiere decir que cuando sanas, que cuando perdonas, que cuando ves santidad en todo lo que ves, cuando ves amor en todo lo que haces, no desde la vista de los ojos, sino desde el sentimiento interno, entonces es cuando ya tu vida empieza a ser un milagro. Por eso también el curso dice que en realidad los milagros ni siquiera existirían si todos tuviéramos nuestra mente salva. ¿Salva de qué? De estos pensamientos de miedo. Entonces, pues es bellísimo este párrafo porque entonces te liberas en el momento en que te unificas con la mente de Dios, en el momento en que tomas todos los atributos que Dios te ha dado, entonces en ese momento te liberas del miedo para empezar a vivir una vida en plenitud, que en realidad un milagro con patas, como diría yo, ¿no? Ya empiezas a manifestar amor en todo lo que ves y en todo lo que haces, y entonces, pues, ahí ya deshiciste lo anterior para convertirte en un verdadero hijo de Dios. Gracias, Claudia. Pues sí, ya habíamos hablado de lo que es la expiación, que es deshacer, y cuando expiamos nuestros pecados, lo que hacemos es deshacer esa creencia de que existe, no aceptar el pecado y luego quererlo deshacer. O sea, es deshacer la creencia en ese pecado. Y eso es pues lo básico que nos dice este párrafo. Lo que decía Claudia, pues es muy cierto, ya muy, muy bien explicado. Nada más quería agregar esto, que no es aceptar nuestro pecado y luego querer perdonarlo o deshacerlo, sino en el momento en que estamos creyendo tener algo, es deshacer ese pensamiento erróneo. Fíjate qué cosa tan curiosa, porque ahorita sí ya estoy leyendo lo que dice Gilles, que dice que a los 5 años tuvo un accidente y dañó su nariz y que hoy tiene dificultad para respirar y además siempre está ronca, ¿no? Bueno, en la noche cuando duerme. Y dice que el doctor la quiere operar y ella no quiere, que es algo que ella ha estado tratando de corregir con el curso. Pues precisamente porque crees que hay algo malo, es lo que acabas de decir, que aceptas primero el error y luego lo quieres corregir. Exactamente. O sea, crees que tu nariz está mal. Por lo tanto, estás tú misma reforzando esa creencia en ti, porque dices, hasta vas con el doctor, hasta no puedes respirar, cuando deberías de retirar tu atención del malestar y más bien ponerte a preguntar, bueno, ¿para qué no puedo? ¿Para qué no puedo respirar? ¿Sí? O sea, si te duele, ¿para qué me duele? Generalmente la respuesta que viene, la primera que viene es tan demente, tan absurda que la haces a un lado, ¿no? ¿Sí? Es como, por ejemplo, por poner un ejemplo, una vez una persona me decía, es que seguido me roban mi carro. Y le digo, ¿y para qué te roban tu carro? Y ella se quedó confundida. Y ella, no, pero lo primero que pensaste, ¿qué fue? Y dice, pues para no tener carro. O sea, así de demente, ¿no? Entonces ahora tú pregúntate, o sea, ¿cuál fue el propósito de que tuvieras ese accidente de la nariz? ¿Sí?
y también para qué lo sigues padeciendo ahora. O sea, tienes que hacer ese análisis para llegar a eso que dice este fragmento, porque ya sabemos que la expiación es el conjunto total de milagros necesarios para limpiar la mente. Pero, ¿qué es lo que limpia en mi mente? Pues todos mis juicios y creencias. Y eso que expía, todo, absolutamente todo, es miedo. O sea que lo que te pasa aquí, hay un miedo disfrazado de accidente, ¿sí? Pudo haber sido muy de acuerdo con tu mamá, ¿no? O sea, hay que... O sea, la pregunta mágica, que yo le llamo la pregunta mágica, es seguirla haciendo, porque no nada más te quedas en que, ¿para qué no puedo respirar? Y cuando tenga la respuesta, ¿y para qué? O sea... Sigas con, ¿y para qué? ¿Para qué me duele? ¿Y para no respirar? O sea, pero definitivamente va ligado a algo con su mamá, porque ella tenía 5 años cuando se rompe la nariz. En ese momento todavía era un miedo de su mamá, no de ella misma, sino de su mamá, y estaban cohabitando ese miedo, estaban viviéndolo juntas. Entonces, más bien ahí ya es ahorita tú de adulto, ¿cómo sigues manifestando ese miedo que tenía tu mamá en su jalar vida, en el aliento de vida? Porque, ¿qué estaba pasando en la vida tuya y de tu mamá en el seno familiar que va involucrado con el aliento de vida, con donde está el paso del aire que Dios nos da? Entonces, cuando sanes eso y separes tu emoción de la de tu mamá, o sea, todavía hay una liga, porque se originó a los 5 años, entonces ya, o sea, queda absolutamente sanado y vas a poder tener una nariz despejada para que entre todo el aliento divino que Dios tiene para ti. Y aquí está Luzán también diciendo, ¿cómo puedo empezar para hacer la expiación? A mí esta pregunta se me hace que le estás poniendo mucho coco, o sea, estás con la mente, dándole vueltas a la mente, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo voy a lograr la expiación? ¿Cómo voy a deshacer? Simplemente haz todos las lecciones sin ego, no las cuestiones, simplemente hazlas y poco a poco va a ir llegando a tu vida. A mí me costó o sea, no lo logré en la primera. Es lo que quiero que sepas. A veces el ego está tan arraigado y nos sabotea tanto que a la primera no lo logras. A lo mejor necesitas más vueltas, a lo mejor poco a poco tu proceso de deshacimiento puede ser más lento porque el ego está ahí saboteándote. Entonces simplemente no le pongas coco, siente cómo puedes empezar a ver santidad en todo, inocencia en todo, amor en todo, y la expiación llega solita. Sí, porque tratamos de intelectualizar y no es el camino correcto. Intelectualizar no sirve porque tenemos el miedo tan arraigado que, o sea, lo tenemos tanto en la cabeza que lo lógico, que lo único que podemos ver a través del miedo es que el mundo es un infierno, ¿sí? Entonces, la idea es así, muy clara, dice el curso que tienes que sentarte y cerrar los ojos. Es básicamente como un entrenamiento de yoga. La única diferencia con el yoga es que el yoga, en algunos casos, no te pone un pensamiento en el que enfoques tu mente. Y el curso de milagros te está dando un pensamiento que va a limpiar tu mente, ¿sí? Yo he visto algunas disciplinas que dicen que el yoga, lo mejor es que no pienses en nada. Entonces, no, es imposible. La mente produce pensamientos, por lo tanto, es imposible que dejes de pensar. Pero sí puedes pensar un solo pensamiento y el curso te está dando esos pensamientos. Entonces, por eso lo que tanto hemos dicho, no hagas juicios, no pongas peros, Pues sí, lo que dice la introducción del libro, no intelectualizar y no cuestionarse, sino hacer el ejercicio tal como se dice. Exactamente. Eso es, y te va a limpiar. Y sí, estoy de acuerdo que en la primera vuelta te quita mucho y vas sintiendo una paz progresiva, ¿sí? Y eso es lo que te ayuda a que sigas adelante. Sí, Gerardo, adelante, por favor. Sí, gracias. Nada más para anexar a todo lo que ya dijeron, el miedo incluso se puede quitar sin que percibas que lo quitaste,
porque el curso justamente se basa en ver la luz, no en estar analizando cosas o intelectualizando cosas o viendo qué es el mal y que son cuestiones que no vienen ya en relevancia. Yo, por ejemplo, me he cachado en que, por ejemplo, el pasar a hablar en frente de personas, incluso estar a cuadro y muchas cuestiones que antes era un terror para mí, o el miedo que tienes cuando te levantas y tienes ese primer miedo inicial, ni siquiera lo sentí cuando lo experimenté la primera vez con 100 gerentes que di una plática, y ahí me di cuenta que se había perdido esa parte. Igual con mi papá, antes platicaba con él y me dolía el estómago, y ahora desapareció. ¿Por qué? Porque las cuestiones que vamos viendo con luz, estas partes de ir haciendo los ejercicios, vamos viendo inocencia y los juicios van desapareciendo literal, aunque ni siquiera yo estaba consciente en dónde se originó que me daba miedo la gente cuando yo hablaba enfrente porque me juzgaba. Básicamente vamos quitando miedos en automático porque nos damos cuenta de quiénes somos o sea, nuestro origen, nuestra santidad, y con los ejercicios vamos precisamente entrenándonos en eso. Por eso no se desesperen, es un proceso, y hoy en el proceso nada más nos dejamos guiar, y ustedes lo van a ir viendo, ese caminar y esa paz progresiva que mencionas, Charlie. Ok, gracias, Gerardo. Pues vámonos con la lección de hoy. Adelante. Felipe, por favor. Claudia, adelante. Mi santidad es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de la complejidad en las que piensas que piensas. Ahí está tu respuesta. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esta, sin duda, no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. ¿Pero crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto y no necesitarías un libro de ejercicios en lo absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. Hemos dicho, ya que tu santidad es la salvación del mundo, ¿y qué hay de tu propia salvación? No puedes dar lo que no tienes. Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo si no podría enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti en reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que apliques los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. Tu santidad es la respuesta a toda pregunta que jamás haya hecho, se esté haciendo ahora o se haga en el futuro. Tu santidad significa el fin de la culpabilidad y, por ende, el fin del infierno. Tu santidad es la salvación del mundo, así como la tuya. ¿Qué podrías tú, a quién le pertenece tu santidad, o ser excluido de ella? Dios no conoce lo profano. ¿Sería imposible que Él no conociese a su Hijo? Se te exhorta a que dediques 5 minutos completos a cada una de las 4 sesiones de prácticas más largas de hoy y a que esas sesiones sean más frecuentes y de mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas, aunque sugerimos ambas cosas. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Luego, con los ojos cerrados, explora tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas en que puedan presentarse. Desasosiego, depresión, ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, etc. No importa en qué forma se presenten, no son amorosos y por lo tanto son temibles. De ellos, pues, es de los que necesitas salvarte. Todas las situaciones, personalidades o acontecimientos específicos que asocies con pensamientos no amorosos de cualquier clase constituyen sujetos apropiados para los ejercicios de hoy.
Es imperativo para tu salvación que los veas de otra manera. Impartirles tu bendición es lo que te salvará y te dará la visión. Lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ninguno en particular, escudriña tu mente en busca de todos aquellos pensamientos que se interponen entre tu salvación y tú. Aplica la idea de hoy a cada uno de ellos de esta manera. Mis pensamientos no amorosos acerca de mi mamá o de mi papá o de whatever me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Lo voy a repetir. Mis pensamientos no amorosos acerca de tal cosa me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Quizá estas sesiones de práctica te resulten más fáciles si las intercalas con varias sesiones cortas en las que simplemente repites muy despacio la idea de hoy varias veces en silencio. Te puede resultar útil, asimismo, incluir unos cuantos intervalos cortos en los que sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantener la concentración es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá haciendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. Entre tanto, debes sentirte en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica, en cualquier forma que te atraiga hacerlo, mas no debes cambiar la idea en sí al variar el método de aplicación. Sea cual sea la forma en que elijas usarla, la idea debe expresarse de tal manera que su significado sea el hecho de que tu santidad es tu salvación. Finaliza cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original, añadiendo: si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? En las aplicaciones más cortas, que deban llevarse a cabo 1, 3 o 4 veces por hora, o incluso más, si es posible, puedes hacerte a ti mismo esa pregunta o repetir la idea de hoy. Pero preferiblemente ambas cosas. Si te asaltan tentaciones, una variación especialmente útil de la idea es: mi santidad es mi salvación de esto. Adelante. Bien, pues estuvo bastante breve. Está muy clara la lección. Por esta ocasión no vamos a comentar porque está muy clara. Solamente la tenemos que hacer. Tenemos que aplicarlo con todos aquellos pensamientos que nos producen dolor, miedo, angustia, preocupación, ira, todo lo que enumera el ejercicio. Y vamos a poder responder muy claramente si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Para los que ya hicimos varias vueltas, es muy clara la respuesta, pero como dice la lección, parece que es ambigua. No, está muy clara, el curso es muy claro, nada más que necesitamos quitar todos nuestros miedos y darnos cuenta que la respuesta siempre ha estado en nuestra mente. ¿Algo que quieran agregar? Yo les diría esto: tu santidad es la respuesta a todo lo que te aqueja. Por eso dice, o sea, Dios no conoce lo profano, Dios no reconoce tu sentimiento de miedo, no lo reconoce porque Él no lo creó, lo creaste tú. Entonces tú no le puedes decir a Dios: Dios, quítame este miedo, o Dios, resuélveme esta situación, porque Dios te dio a ti la potestad y el poder de hacerlo a través de la expiación. Entonces, cuando tú reconoces que tu santidad, o sea, que unificar tu mente a la mente divina,
a la mente de Dios, es tu salvación y es la respuesta a todo. Y entonces es como si fuera a través del curso, se fuera rescatando de uno en uno. Ay, ya lo logró, ¿no? Y no es un logro por completo, porque estamos en un mundo material que constantemente nos va a estar poniendo retos. Lo importante es que cada reto que llegue a nuestra vida, que nos produzca un sentimiento no amoroso, recordemos que la respuesta está en tu santidad, en perdonar esa pequeña experiencia, gran experiencia, o como la llames, y llevarla al nivel de la santidad. Efectivamente. Bueno, ¿algún comentario más quieres hacer? No, pues creo que ya está muy claro. Mañana haremos los comentarios más profundos, yo creo. Efectivamente, lo que vamos a experimentar hoy tenemos que vivenciarlo. Bueno, pues nos vamos a despedir. Gerardo, ¿algo que quieras comentar? Bueno, nada más, algo muy rapidísimo, hermanos, nuestra santidad, que después lo van a ver, es una traducción a nuestra inocencia, a nuestro amor, a toda esa santidad, ese amor que nos une, y cada hermano que llega a nuestra vida nos recuerda justamente la santidad a la que fuimos creados, que ahora nos permitimos para amar y para hacer de esto. Adelante. Bien, pues despedimos el programa de hoy, diciendo todos juntos la misma oración que nos recitamos cada mañana. Dios en tu mente. Dios en mi mente. Dios en tu mente. Dios en mi mente. Dios en toda mente. Eternamente. Hasta mañana a las 9 de la mañana.